Buenos días con todos. Permítame presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galea Sarana. Continuando con los videos acerca del curso de programación en Python que estamos desarrollando, en esta oportunidad les mostraré cómo se crean las variables en Python y los tipos de datos que se utilizan en Python. Antes de continuar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante, ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Dicho esto, comencemos. En este video les voy a mostrar cómo se crean correctamente las variables y cómo se utilizan los tipos de datos predefinidos en Python. En Python, como en cualquier otro lenguaje de programación, se utilizan variables. Estas deben tener un nombre según ciertas reglas que a continuación desarrollamos. La primera regla importante es que una variable necesariamente tiene que empezar por una letra y puede estar seguidos de letras, dígitos y o el símbolo subguión. Por ejemplo, la variable A es correcta porque empieza por una letra. La variable B1 también es correcto porque empieza por una letra y luego está seguido de dígitos, en este caso del dígito número 1. De igual manera, esta variable B2 también es correcto, empieza por una letra y está seguido por un dígito. Esta variable suma también es correcto porque empieza por la letra S y luego está seguido de otras letras, como acá dice, ¿no? Empezar por una letra y puede estar seguido de otras letras y o dígitos. Esta variable suma 1 también es correcto porque empieza por la letra S y luego está seguido de otras letras y al final hay un dígito, también es correcto. Esta variable suma subguión edad, por ejemplo, es correcto porque también se puede utilizar el símbolo subguión en una variable para simular un espacio en blanco. Es decir, en Python tú no puedes poner suma espacio edad como variable. Para simular ese espacio tendrías que poner suma subguión edad. Por ejemplo, acá mi nombre, fíjense, se utiliza el símbolo subguión, que también es correcto. En cambio, acá les estoy mostrando algunas variables que no son correctos. Por ejemplo, 1 suma no es correcto porque una variable no puede empezar por un dígito. Tiene que empezar necesariamente por una letra. Acá de igual manera, 2b no puede empezar por un dígito, no es correcto. Acá, por ejemplo, suma guión edad no puedes. Lo que puedes utilizar es el subguión, pero no el guión. El guión es un símbolo que acá, por ejemplo, está prohibido utilizar en el nombre de una variable. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Una característica importante del Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, es que se pueden utilizar estos símbolos, A con tilde, tanto mayúscula como minúscula, E con tilde, I con tilde, O con tilde, U con tilde y la ñ mayúscula y minúscula, como si fuera cualquier letra. Es decir, yo podría poner, por ejemplo, una variable área con tilde, que sería una variable válida, que lo vamos a ver ya más adelante. Otra regla que tiene las variables en Python es que las mayúsculas y minúsculas se diferencian en los nombres de variables. Por ejemplo, la variable A mayúscula y la variable A minúscula son dos variables diferentes. De igual manera, la variable suma con S mayúscula y la variable suma con S minúscula son dos variables diferentes. Otra regla es que los nombres de variables no pueden contener ningún símbolo tal como el símbolo de la suma, de la resta, de la multiplicación, división, el backslash, mayor, menor, arroba, etc. Es decir, estos son símbolos especiales que no pueden ir como nombre de variable. El único símbolo que se acepta es el símbolo de subguión. No hay otro símbolo que se acepta para nombre de variable. Otra regla es: no se deben usar como nombre de variables las sentencias predefinidas del Python. Por ejemplo, no se puede usar for, if, while, etc., que son palabras reservadas del lenguaje de programación Python, que ya lo iremos desarrollando más adelante. Algo importante que también hay que tener en cuenta en el lenguaje de programación Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, es que no es necesario declarar las variables. Es decir, una vez que tú creas la variable y le asignas un valor,
el Python reconoce el tipo de dato que almacena. Esto lo veremos en un ejemplo. Para los ejemplos utilizaremos, como en los videos anteriores, el idle. Les recomiendo que vean estos videos anteriores para que ustedes puedan aprender correctamente el lenguaje de programación Python. En la descripción de este video les estoy dejando los enlaces para que ustedes puedan accesar directamente a dichos videos. También en la parte superior les va a salir el enlace para que ustedes puedan ingresar directamente. Entonces, ahora vamos a aplicar las reglas de creación de variables. Habíamos dicho que debe empezar por una letra, entonces es decir, yo podría poner a igual a 20. Entonces yo ya he creado la variable a. Podría decir b es igual a 10. Estoy creando la variable b. Y con estas variables yo podría hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, yo podría decir c es igual a más b. Fíjense. Ya he sumado y se supone que en la variable c se almacena la suma. Y para ver cuál es el valor de la variable c, lo que tengo que poner simplemente c y enter. Ahí está. C vale 30, ¿no? Que es la suma. Esa era la primera regla. Dijimos que también empieza por una letra y puede estar seguido de letras o dígitos. Es decir, yo podría poner, por ejemplo, A1 igual a 12.5. Podría poner B100, por ejemplo, ¿no? Igual a 20.69. Ahí está. Entonces la variable B100 es igual a 20.69. Entonces yo pongo acá B100, presiono Enter, fíjense, me sale 20.69. Podría poner suma 1, va a ser igual a 8. Entonces, fíjense en esta variable, puedo utilizar letras y dígitos seguido de la primera letra, que en este caso es S. Y por último, podría poner subguión. Por ejemplo, podría decir suma, subguión, edad igual a 60. Suma de edades, ¿no? En la segunda regla dijimos que también el Python, a diferencia de otros lenguajes, puede utilizar las vocales con tilde. Por ejemplo, podríamos poner área con tilde igual a 12.8. Con tilde, sí acepta, ¿no? Entonces acá yo vuelvo a poner para ver el resultado, área, y presiono Enter, ahí está 12.8. ¿Se dan cuenta? Puedo poner una variable tipo cadena, por ejemplo, ñato, así, ñato, que podría ser el nombre de un perro, ¿no? Entonces lo que voy a poner acá, perro. Fíjense, y sí me acepta. Es decir, si yo vuelvo a escribir ñato, presiono Enter y me va a salir el valor, perro. En otros lenguajes de programación, esto no es posible. Ahora aplicaremos la otra regla. Dijimos que las variables mayúscula y minúscula son diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo una variable x minúscula igual a 56.3 y luego pongo otra variable x mayúscula igual a 10? Entonces cada una de esas variables son diferentes. Entonces yo podría hacer una variable, por ejemplo, k igual a x minúscula más x mayúscula. Entonces se supone que k va a ser igual a 56.3 más 10, que sería 66.3. Entonces voy a poner k y ahí me debe salir resultado, 66.3, como ustedes están viendo. También dijimos que no podríamos utilizar símbolos en el nombre de las variables. Por ejemplo, yo no podría poner una variable a porcentaje igual a 10. Fíjense, porque a pesar de que aparentemente me ha aceptado, fíjense, el valor de a porcentaje no existe, o sea, no se ha registrado en la memoria, porque el porcentaje sirve para hacer operación, en este caso para el cálculo del residuo de una división, que lo veremos ya más adelante. Tampoco yo puedo poner a símbolo de dólar igual a 12.5, por ejemplo, ¿no? Me sale de frente error de sintaxis. Entonces no se puede utilizar símbolos como nombres de variables. El único símbolo que se puede aceptar es el símbolo de subguión. No se olviden, esto sí es un símbolo válido. También dijimos que no debemos utilizar las palabras reservadas del Python. Por ejemplo, yo no podría poner for igual a 10, a pesar de que la palabra for cumple con las condiciones de variable, es decir, empieza con una F, luego está seguido de 2 letras. Sin embargo, esta es una palabra reservada en el Python y por lo tanto no se puede utilizar. De igual manera, por ejemplo, yo no podría decir while igual a 52.3, ¿no? También me va a salir error. Es decir, estos son palabras reservadas que, a pesar de que cumplen la condición de variable, no se pueden utilizar en Python. También hemos dicho que en Python no necesitas declarar las variables. Directamente ya reconoce el tipo de dato automáticamente, como lo vamos a ver a continuación.
Ahora vamos a desarrollar los tipos de datos que tiene Python. Entonces, Python, como cualquier otro lenguaje de programación, trabaja con datos. Entonces, en este caso, Python tiene dos tipos de datos básicamente. Los datos simples, que son ya predefinidos en Python, y los datos estructurados, que son definidos por el programador. En este video, solo vamos a hacer los tipos de datos simples que pertenecen a números enteros, a números reales y a tipo cadena. Los tipos complejos y los tipos lógicos lo veremos más adelante porque son casos especiales. De igual manera, también cada uno de estos tipos iremos desarrollando a lo largo del curso. Entonces, los tipos enteros, que en Python se reconoce como int, son aquellas variables que se almacenan un valor entero, por ejemplo 25, 32, 20, 25. Son valores enteros, no tienen coma decimal. En cambio, los tipos de datos reales, que se reconoce en Python como float, son aquellas variables que tienen un valor con coma decimal. Por ejemplo, en este caso, x es igual a 22.85, tiene parte decimal. Fíjense, todos estos valores tienen partes decimal. Esos son números reales. Los del tipo cadena o texto son variables que almacenan justamente cadenas de caracteres. Puede ser un nombre, una dirección, etc. Acá, por ejemplo, n Juan entre comillas. Es decir, para yo almacenar un valor en una variable del tipo cadena o texto, tengo que utilizar las comillas simples o podría utilizar también las comillas dobles como acá. Por ejemplo, apellido, Ríos, ¿no? Acá, dirección, por ejemplo, Avenida Parra, etc. Acá hay algo importante, fíjense. Esta es una cadena de dígitos. Es una cadena 235.89. Esto no es un número. Esta es una cadena. Tengan cuidado con este tipo de datos. Generalmente esto se utiliza, por ejemplo, para poner números de DNI, o sea, de Documento Nacional de Identidad, ¿no? Es un número. En el Perú es de 8 dígitos. Esos 8 dígitos tú lo puedes poner como cadena. El número de DNI no sirve para hacer operaciones matemáticas. Yo no puedo sumar dos números de DNI, no puedo multiplicar, no puedo sacar promedio, nada. De igual manera también los números de teléfono, por ejemplo, ¿no? Tú puedes poner tu número de teléfono tipo cadena, porque eso no es un número, ni entero, nada, es un tipo cadena. Igual un código de estudiante, por ejemplo, a veces los códigos solamente son puros dígitos. Entonces, se debe poner tipo cadena. Para eso son este tipo de datos. Ahora, para saber en Python a qué tipo de dato pertenece una determinada variable, se utiliza la función type. Veamos algunos ejemplos. Voy a crear dos variables tipo entero. Entonces voy a decir a igual a 12. Suma igual a 60. Estos son dos variables del tipo entero. Ahora voy a crear dos variables del tipo real. B es igual a 12.5. H es igual a 36.8. Estos son dos variables del tipo float, tipo real. Ahora vamos a crear tipo cadena. Nombre va a ser igual, con comillas dobles, voy a poner mi nombre, Rubén, con tilde. Tipo cadena. Fíjense, con comillas dobles. Pero también podría poner, por ejemplo, dirección y con tilde. Ojo, acá también, ¿se acuerdan que dijimos que el Python acepta la tilde como nombre de variable sin ningún problema? Entonces acá voy a poner dirección con comillas simples nomás. Avenida Parra 847, Huancayo. Fíjense, también esto me acepta como variable. Estos son los tres tipos de variables básicos que utilizaremos inicialmente en el Python para hacer nuestros programas. ¿Cómo se puede identificar los tipos de datos que almacenan estas variables? Se utiliza la función type. En este caso yo pongo type A mayúscula. Entonces este es A mayúscula es 12, por lo tanto debe ser el tipo entero. Ahí está, class int. Si yo pongo type, en este caso de B, fíjense, la variable B es 12.5 y por lo tanto tipo float. Ahí está. Si yo pongo ahora type
nombre y presiono Enter, me dice que esta es una variable tipo cadena. Algo importante que quiero aclararles acá es lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, n igual a 12.0? Ojo con esto. Cuando yo pongo a igual a 12 sin punto, sin nada, este es un número entero. Pero si yo ya pongo 12.0, esto ya es un número real. Es decir, si yo hago type n, me va a salir tipo float. ¿Por qué? Porque he puesto 12.0. Eso es importante también tener en cuenta cuando uno hace programación en Python. Por último, les voy a mostrar algo que es importante también en Python que corresponde al almacenamiento de datos. Es decir, todos los ejemplos que hemos estado haciendo se almacenan en la memoria de la computadora. Cada variable que hemos hecho se ha almacenado en la memoria, pero en Python hay una característica importante, es que los valores de las variables se almacenan en una dirección de memoria específica. De tal manera que cuando otra variable tiene el mismo valor, hace referencia a dicha dirección de memoria y ya no ocupa espacio o ya no ocupa otro espacio en la memoria de la computadora. Esta característica hace que el espacio de almacenamiento del programa sea mínimo y permite que el programa se ejecute en menor tiempo. Es decir, un programa en Python se ejecuta más rápido que el mismo programa en otro lenguaje de programación. Entonces, en otros lenguajes de programación, ¿cómo funciona? Cuando yo pongo A igual a 25, B igual a 25, edad igual a 25 y suma igual a 25, cada variable crea un espacio de memoria. Es decir, ocupa 4 espacios de memoria. En cambio, en Python, el valor 25 se almacena en un espacio de memoria y los demás datos ya no ocupan memoria porque solamente hace referencia a esa dirección de memoria y por lo tanto se ejecuta más rápido. Es decir, cuando yo pongo en Python A igual a 25, B igual a 25, todos hacen referencia a este espacio de memoria. ¿Y cómo podemos identificar eso? Utilizando la función id. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo A igual a 12, B igual a 12, C igual a 12? Estas tres variables ocupan un solo espacio en memoria. ¿Y cómo se puede identificar? Con la función id. Entonces yo pongo id de A. Este me va a retornar en la dirección de memoria que ocupa este número 12. Esta es la dirección de memoria que ocupa este valor de 12. Esta misma dirección se supone que ocupa B. Si yo pongo id de B, fíjense, la misma dirección de memoria. Si yo pongo id de C, también la misma dirección de memoria. Cuando yo hago cualquier cálculo y el resultado de alguna variable es 12, ese valor hace referencia a esta dirección y ya no crea un nuevo espacio. Pero ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, x igual a 12.5, y igual a 12.5 y z igual a 12.5? Entonces aquí se ha creado un nuevo espacio en la memoria. Por ejemplo, si yo pongo i de x, fíjense, me sale ya otra dirección. Pero si yo pongo id de z, me va a salir la misma dirección. Y por último, ¿qué pasa si hago una operación matemática y digo g es igual a 8 más 4? Como el resultado es 12, esta variable g también se ha almacenado en esta dirección. A ver, vamos a ver. id de g. Presiono Enter, fíjense, me hace referencia a la misma dirección de memoria. Repito, el Python tiene esa característica de crear un solo valor en un espacio de memoria y todas las variables que tengan ese valor de 12 va a estar referenciado a esta dirección de memoria. Entonces, amigos, eso era lo que quería compartir con todos ustedes. Por ahora, eso es todo. Si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad, los invito una vez más a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video.
La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante, ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Asimismo, los invito a que compartan este video con sus amigos en sus redes sociales y me regalen un like, y eso me permitirá seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.